El Mahabharata, la historia de Edición 2021, segunda. Traducción de Hugo Lagarte, de la versión en inglés de Kishore Mohan Gawli. Om Ganapati Namaha, Om Ganesh Namaha, Om Balarachandra Hom, Om Brakatumaya Hom, Om Bhagavati Devi Sarasvati, Om Lakshmi Narayana Namaha, y entonamos el mantra especial Ashir Ganesh Namaha, reverencia Señor Ganesh, Dios de la sabiduría espiritual, que se le dice Deva Devaya, porque es adorado por otros seres divinos en nuestro corazón. Om Namo Narayana, adorado seas tú, oh reverencia Señor Narayana, a ti que estás en el corazón de todos, reverencia a ti, sabio Vedavyasa Krishna, que has nacido a las orillas del río Yamuna. Eres la encarnación del mismo Señor Vishnu Narayana, el Ser Supremo y Eterno. Eres el autor de los grandes Puranas, el compilador de los Vedas y del inmortal Mahabharata. Reverencia a ti, Devavyasa Shri Krishna, sabio de tez oscura y progenitor de los reyes. Tú eres el primero y más resplandeciente sol de la galaxia de los grandes sabios. Eres el padre del inmortal sabio Sukadeva. Reverencia a ti, Devavyasa, hijo de Satyavati, de esa Devi cuya origen es celestial, cuya fragancia está llena de todo el espacio, todo, así también a ti. Tú eres la suprema autoridad de los antras, de todas las versiones que rigen el Dharma, y en las austeridades eres el que corona la mayor joya. Eres rey de los aracoretas y de los ermitaños que viven y meditan en el sagrado bosque Nyasa, donde se pronunció este gran Mahabharata. Om Shanti, Om Shanti. Oh, habiendo reverenciado a Shri Narayana Nara, aquellos renunciados que santificaron los Himalayas, que dieron el origen al ser humano en su sabiduría, y también a esta diosa Sarasvati, debe pronunciarse la palabra Yay, la palabra de la victoria. Y continuamos. El siguiente ha de conocerse como Sarrada, que describe los ritos funerarios realizados por los Kauravas fallecidos. Luego sigue la destrucción del Rakshas Charvaka, que había adoptado el disfraz de un brahmin para engañar a Yudhishthira. Luego la coronación del sabio Yudhishthira. El siguiente es llamado Gripabhijava, luego sigue Shanti, luego sigue Radha Dharma Suasana, luego Apadharma, luego Moshka Dharma. Los que siguen se llaman respectivamente Sukha Prajna Abhigamana, Brahma Pashmanu Asana, el origen de Durvasa, la disputa con Maya. El siguiente ha de conocerse como Anasasanika, luego la sucesión de Bhishma a los cielos o los planetas celestiales, luego el sacrificio del caballo, cuya lectura purga todos los actos indebidos, o más bien cuyo conocimiento, porque recuerden que era cantado, no era leído, era cantado, entonces eso es de la traducción. Entonces sería cuyo escuchar purga todos los actos indebidos. El siguiente ha de conocerse como Anugita, muy buen Gita, en el que hay palabras de filosofía espiritual. Los que siguen se llaman Arravasa, Purta Darsana, encuentro con los espíritus de los hijos fallecidos, por eso se llaman Putra, porque Putra es de hijo, Darshanana, y la llegada de Narada Muni. El siguiente se llama Mausala, que abunda en incidentes terribles y crueles. Luego viene el Mahaprashkanika y el ascenso a los planetas celestiales. Luego viene el Purana llamado Kilvansa. En este último se hallan contenidos los Vishnu Parva, los juegos de
Sri Vishnu y sus hazañas infantiles, la destrucción de Kansa, y por último el muy maravilloso Vishen Parva, en el que encuentran profecías relativas al futuro. El magnánimo Vyasa compuso estos 100 parvas, de los que se antecede solo un resumen. Tras haberlos distribuido en 18 partes, el hijo de Sutta los recitó consecutivamente en el bosque de Naimisha como sigue. El Adi Parva se hallan contenidos Paushana, Pauloma, Astika, Advasavatara, Samba, el incendio de la casa de Sera o de Laka, la muerte de Himba, la destrucción de la Suravaka, Chitrarata, Sambhavara, de Draupadi, su matrimonio después de la derrota de batalla de los rivales, la llegada de Vidura, la restauración, el exilio de Arjuna, el rapto de Subhadra, la concesión y recepción de la dote matrimonial, el incendio del bosque de Kandava y el encuentro con Maya, pero como arquitecto de Asura, porque aquí hay bastantes mayas. El Pausha Parva trata sobre la grandeza de Untanka y de Pauloma, sobre los hijos de Virgu. Elástica describe el nacimiento de Garuda y el de los Nagas, o sea, los planetas, los serpientes sagradas, el batido del océano de leche, los incidentes vinculados con el nacimiento del caballo celestial Uchir-Rava y finalmente la dinastía de Bharat, tal como se la describe en el sacrificio de la serpiente del rey Janamejaya. El Sambhaka Parva narra el nacimiento de varios reyes y héroes y el del sabio Krishna Divimpayana, o sea, Vyasa, las encarnaciones parciales de las deidades, la generación de los Dánava, de los Yaksas y de gran habilidad, y de las serpientes, de los Nagas, de los Gandharvas, que son ángeles, pájaros y de todas las criaturas, y por último de la vida y las aventuras del rey Bharat. Progenitor del linaje que lleva su nombre, el hijo nacido de Sakuntala, en el ashram de la Zeta Kamwa. Este Parva describe asimismo la grandeza de Bhagirati y los nacimientos de los Vasus en la casa de Santanu y su ascensión a los planetas celestiales. En este Parva se narra además el nacimiento de Bhishma, que unió en su persona porciones de energía de otros Vasus, o sea, vientos sagrados, su renuncia a la realeza y la adopción del modo de vida de un brahmacharya, o sea, de celibato, su adherencia a sus votos y su protección de Chirganadada, y tras la muerte de Chindargada, su protección a su hermano Merdor, Vichitravirya, y la entronación de el nacimiento de Dharma entre los seres humanos como consecuencia de la maldición de Animundava. Los nacimientos de Dhritarashtra, el nacimiento de Dharma, estamos hablando de Yudhishthira, los nacimientos de Dhritarashtra y de Pandu por medio de la potencia de las bendiciones de Vyasa, y también el nacimiento de los Pandavas, el complot de Duryodhana para enviar a los hijos de Pandu a Varanava. Aclaremos entonces, el nacimiento de Dharma entre los seres humanos como consecuencia de la maldición de Amindovana es Vidura, es verdad. El Dharma se dividió en dos, en Vidura y en Yudhishthira, aclaremos. Entonces, como avatar, es muy interesante. Las bendiciones de Vyasa, también el nacimiento de los Pandavas, el complot de Duryodhana para enviar a los hijos de Pandu a Varanava, y los otros acuerdos oscuros entre los hijos de Dhritarashtra respecto a los Pandavas. Luego los consejos impartidos a Yudhishthira en el camino por ese benefactor de los Pandavas, Vidura. El lenguaje Melcha sería como bruto, ¿no?, por así decirlo. La excavación del pozo, la carbonización de Purochana y la mujer dormida de la casta inferior con sus 5 hijos, o sea, una Sudrani. Dentro de la casa de Laka, el encuentro de los Pandavas con Hindimba en el espantoso bosque. Hindimba era un Rakshan o Asura o ser monstruoso, demoníaco, sería su traducción muy occidental. Pero recuerden que en Oriente lo demoníaco no es igual que en Occidente, de maldad y bondad. No hay esa división exagerada. Es como más bien por humores de lo que se deja llevar sentivos, y lo monstruoso sí
Son como los trolls, los duendes, los... sí, trolls, duendes, gnomos, todo eso de esa mitología que también existe en Occidente. Sí hay también aquí en Oriente, y como también lo hay en las culturas latinoamericanas, solo que con sus nombres en su propia lengua. La muerte del hermano de Dimba a manos de Bhim y de gran destreza, el nacimiento de Gatotkač, sí, porque Gatotkač es un ser asura, o Raksha, el encuentro de los Pandavas con Vyasa y de acuerdo con sus consejos la permanencia del incógnito en la casa de un brahmin en la ciudad de Ekcharka, la destrucción de la Surabaka y el asombro del pueblo frente al espectáculo, los extraordinarios nacimientos de Krishna, o sea, aquí Krishna estamos refiriéndonos a Draupadi Panjali y Drishyambadurya de la parte de los Pandavas, que sería la casta, bueno, más bien de la casa de los Pandi. Sí, es que están los Pandavas y los que es Panchali, por eso su nombre de ella, por los Pandi. La partida de los Pandavas hacia Panchala, porque así se llama el rey Panchala y por eso es la dinastía Panchan o Panchali, obedeciendo las recomendaciones de Vyasa e igualmente impulsada por el deseo de obtener la mano de Draupadi al enterarse de los preparativos del Svabara por boca de un brahmin. La victoria de Arjuna sobre un Gandharva, o sea, sobre un ángel llamado Angaparna, a orillas del Bhangarati, la formación del lazo de amistad con su adversario y el relato de labios del Gandharva de la historia de Tapati, Vashinta y Auruva, o sea, son unos grandes sabios renunciados. Este parva trata sobre el viaje de los Pandavas hacia Panchala, la conquista de Draupadi por Arjuna, entre todos los Rajs, tras haber acertado en el blanco del éxito. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Gracias. Hasta la siguiente. Mucha información.